Shalom a todas las personas que nos siguen en este canal de YouTube Kabbalah Mashiach, Kabbalah Yashua. Los saludo este domingo 31 de marzo del año 2019. Hoy estamos a 24 de Adar del año 5779 del calendario hebreo. Les mando una bendición a todos, a aquellos que nos escuchan, que nos siguen, y a todos los que no también, a los que nos aman y a los que no nos aceptan también. Vamos a tener una continuación de esta parashá de Vaikra en una porción llamada Shemini. Shemini es la palabra en hebreo para referirse a como al día octavo. Es el día 8 o el número 8. Se escribe en hebreo Shmon. Shmon es la palabra en hebreo para el número 8. Shemini entonces viene siendo como octavo. Vamos a ver de qué trata esta parashá. Aunque ya les había anticipado, ya les había explicado hace 8 días que el libro de Vaikra, en todo su contexto general, se refiere al Corbán. La palabra Corbán, que viene de la palabra Karov, se los voy a escribir nuevamente por si lo quieren anotar en su casa. Karov. La palabra Corbán viene de la palabra Karov, que significa acercarse. ¿Sí? Eso ya no lo escribo. Significa acercarse, es un acercamiento. Entonces el Corbán, el sacrificio, es un acercamiento. Vamos a tratar de explicar esto a partir de los conceptos del Zohar, de la Kabbalah, de la Torah y algunos conceptos científicos. Porque la Biblia es ciencia, la Torah es ciencia, la creación es la unión de todas las ciencias habidas y por haber. El Zohar es la ciencia que estudia todas las ciencias y que las compendia. Entonces, el Zohar explica conceptos incluso de ciencia que todavía no se conoce. Es increíble esto, ¿sí? Pero estamos hablando del pensamiento del Creador. Estamos hablando de su capacidad infinita para crear, para pensar. Es una supraconciencia, una suprainteligencia que está en todas partes y que no le vemos porque tampoco le buscamos, no le estudiamos como debe ser. Y cuando estudiamos la Torá, nos empieza a mostrar su carácter, su poder creativo, sus características, incluso la conciencia del Creador a través de este universo en el que vivimos. Bien, toda la palabra Corbán significa Karob, que es acercarse. Hace 8 días quedamos en explicar por qué Yashua es el altar de Shabbat, ¿sí? Y vamos a entender primero una cosa. Vamos a leer una porción de la escritura, la Torá, en Levítico 23, del 1 al 3. Lo voy a leer aquí en la versión Scofield, es una versión popular. No tiene nombres restaurados, pero lo hago con esta versión porque tengo con nombres restaurados y que trae muchas palabras en hebreo. Pero la idea es de que usted se dé cuenta que en su Biblia convencional, incluso la Reina Valera y todas estas traducciones que tienen miles de errores tiene en su traducción, lo que es la fonética, la gramática del hebreo a otro idioma. Esto no lo puede hacer cualquiera. No es un trabajo para alguien que simplemente tiene fe y dice amar a Dios. Es bueno, pero no es suficiente cuando no se tiene
los fundamentos, ¿no? Y sobre todo de este idioma, que no es un idioma, no es un lenguaje, es la forma de comunicarse del Creador con el ser humano, ¿sí? Yo ya he explicado en muchas ocasiones, las letras hebreas no son figuras pictográficas en un papel, no son figuritas, no son letras simplemente, son números, y si son números son matemáticas. Cada una de estas letras hebreas es una figura geométrica. También son elementos, son ángeles, y lo vamos a seguir explicando en los conceptos de la ciencia, porque nos podemos dar cuenta que Dios es ciencia, es entendimiento, es sabiduría, es una hilación de pensamiento y por lo tanto entonces es información. El universo está hecho de información. Bien, dice el libro de Baikra, Levítico 23, del 1 al 3, dice, habló, Hashem a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Hashem, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y mire lo que dice el 3. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Entonces ya de entrada vemos que la primer fiesta, la primera celebración, la primera convocación sagrada es guardar el Shabbat. Está ahí en su traducción y por eso lo leí en esta escritura. Bien, entonces comenzamos y partimos de esta cita que nos hace referencia a que las fiestas son de una manera perpetua hasta que Él lo decida diferente, ¿sí? Mientras estas son perfectas. Bien, comenzamos con un concepto del Zohar que dice: el sacrificio aceptable a Elohim es un corazón roto. Vamos a ver, ¿qué es un corazón roto? Esto lo expliqué hace 8 días con un huevito. Con un huevito, dibujamos un huevito y vimos cómo este huevito se rompía. Es el nacimiento de un estado de conciencia a otro. Es representado con un pollito que sale del cascarón a una nueva vida desconocida para él. Él estaba encerrado en un huevito y ese era su universo. Pero una vez que sale del cascarón se da cuenta que no sabía nada, que no conocía nada, que no entendía nada y que ha nacido a otra dimensión. Esto exactamente es lo que pasa con el ser humano. Tiene que estar rompiendo el cascarón en diferentes etapas de su vida. No solamente que va a pasar una ocasión, es una renovación del alma que nos va a proyectar a otra dimensión de entendimiento, de espiritualidad. De eso trata este concepto. Es a lo que le llama el Zohar un corazón roto. En las traducciones o la religión dicen un corazón contrito y humillado. Pues bien, se dan cuenta que estamos hablando de la misma cosa, explicado de diferente manera, o por lo menos explicado por el Zohar en un nivel que ya no es de este mundo, que ya no es terrenal, que pertenece al reino de los cielos. Entonces, este Corbán que nos acerca al Creador es pues una transmutación. Es una transmutación, es una fuente, es un puente, es la conexión, es una conexión, es un entrelazamiento cuántico, es una proyección. Vamos a ilustrarlo de una manera más sencilla, con un ejemplo, ¿sí? Este es un cerco de malla. Nosotros lo conocemos como malla ciclónica. Digamos, es un cerco, un barandal. Ajá. En este cerco vive un pollito de este lado. Bueno, vamos a imaginar que este es un pollito. Está muy extraño. De hecho, no sé qué especie de pollo es, pero ahí está.
Imaginemos que este es un pollito. Vamos a hacer otra vez la cabeza porque el tío está muy feito. Bien, este pollo que del otro lado del cerco está su alimento, va a querer meter la cabeza a través del cerco y nunca lo va a lograr, nunca va a alcanzar el alimento que está del otro lado del cerco. No puede llegar a esa comida porque su capacidad intelectual no le permite pensar, analizar, razonar, no tiene dimensiones. Él no conoce de una dimensión de altura, profundidad y anchura. Entonces va a ser imposible que él pase el cerco del otro lado porque no sabe volar. Ahí está la comida, pero no tiene acceso a ella. Entonces, imaginemos que este animalito pasa a ser un mono. Mejor lo voy a escribir porque no sé dibujar un mono. Y de este lado está un plátano. ¿Sí? Ahí está un plátano. Una banana. Entonces el mono, que tiene una capacidad un poco más intelectual, es un poco más desarrollado su cerebro, va a meter la mano y al ver que no puede alcanzar esa banana, pues le va a buscar y va a correr a través del cerco y se va a dar cuenta que puede darle la vuelta al cerco para alcanzar la comida. Su capacidad intelectual lo llevó a brincar el cerco y a alcanzar la comida. Bien. Ahora vamos a situar al ser humano. El ser humano. Y de este lado es el creador. Esto es cerco, es una muralla que está construida por paradigmas, por dogmas, por creencias, por fundamentos de fe. Todo esto hace que la religión impida que se acerquen a Dios. Lo tienen en su mente, en su léxico, en sus palabras, pero no hay una conexión con su Creador porque no le conocen. Entonces, el ser humano tiene que utilizar sus capacidades y por eso es que este corbán, que es el altar, que es la mesa de Shabbat, nos conecta con Dios. Pero ¿de qué manera si estamos en una mesa con símbolos? Bien, nos conectamos en el alma y también a través de la meditación, a través de nuestra mente. Ya no necesitamos un vehículo o algo porque nuestra mente nos conecta directamente con el Creador. En una meditación correcta podemos hacer esa conexión. Pero tenemos una puerta que se abre. Esa puerta se llama Mashiach. Y dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la puerta, ¿sí? Y necesitamos entonces entender qué es una puerta y qué es lo que hay que abrir. Si hay que abrir nuestro corazón para entrar en otra dimensión de sensibilidad, de intelectualidad, entonces ahora vamos a abrir esa puerta que también es nuestro corazón para abrir ese camino que nos lleva a nuestro Creador. Mashiach era eso, era lo que él decía, él era la puerta, la conexión. Nosotros tenemos esta conexión. Bien. Es una forma de entender este acercamiento que vamos a hacer, porque ya se acerca la celebración de la Pesaj, de la Pascua, donde se inmola un cordero de un año, donde se come carne de cordero. Todos conocen esta historia de Pesaj ahí en Egipto y cómo el sacrificio de un animal, dice el Zohar, que la sangre mezclada con agua se vertía en los dinteles de las puertas de los hebreos. Era un sello para que el ángel de la muerte no pasara en esa puerta.
en esa puerta de un hogar judío, ¿sí? Se rociaba la sangre mezclada con agua de ese cordero en los dinteles de la puerta. Entonces el ángel de la muerte no tenía acceso a este lugar, ¿sí? Y la sangre sellaba la puerta para que no pasara, mientras que el pueblo estaba dentro. No sabemos si contentos, si espantados, si confiados, si desesperados, pero allí estaban esperando en el Creador. Ellos esperaban en el Creador. Entonces, una persona, fíjese, puede cambiar su alma hasta 100 veces en su vida. Esto no es fácil de entender, ¿eh? Pero lo vamos a tratar de explicar. ¿Cómo es que una persona puede cambiar su alma hasta 100 veces en su vida? Entonces, ¿nace siendo una persona y muere siendo otra? No es así. Cuando usted ha cambiado o ha modificado su manera de pensar, tenía un tipo de libros en su casa, pero conforme va aprendiendo, va estudiando, va creciendo de manera intelectual, los libros de la casa ya no son los mismos. Ha cambiado sus libros, ¿sí? Su biblioteca. Entonces, esta es una forma de explicar que también se van modificando los pensamientos. Si se modifican nuestros pensamientos, se modifican nuestras acciones, se modifican nuestras emociones. Es decir, cada añadidura de conocimiento en nuestras vidas nos lleva a otra dimensión, a otro nivel. Es una vestidura de luz. Cada aprendizaje nuevo es una vestidura de luz. Nos dieron una llamada la gracia, y por gracia nos dieron una vestidura de luz que nos lleva a un estado de conciencia que no teníamos, que nos despierta y nos amplía nuestro horizonte de percepción de las cosas, en este caso de las cosas espirituales, pero que no es todo. Hay más niveles, hay más vestiduras. Usted ha visto que la escritura dice que se les dieron ropas blancas, son vestiduras. Estas vestiduras las vamos adquiriendo día con día, en cada estudio, en cada mañana que nosotros nos sentamos a estudiar la Torá, aprender algo nuevo, estamos poniendo vestiduras de luz sobre nuestra alma, ¿sí? Pero aquí tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje que transmitir. Esto es un proceso, no es una varita mágica, no es algo milagroso, es un proceso, es una formación que va a incluir tiempo, que va a incluir esfuerzo y que va a incluir estudio. Pero créame, como dijo nuestro Mesías, mi carga es ligera y mi yugo es suave, ¿sí? Él se refería a que estudiar la Escritura implica solamente un sacrificio tal vez de un poco de tiempo, pero nada que no podamos hacer. Entonces esa es la manera en que una persona puede cambiar su alma, porque va modificando su pensamiento, sus emociones y sus acciones se van modificando. Y como lo he explicado en algunas ocasiones, el Shabbat se convierte entonces en una repetición, en un Gilgul, en una vuelta. Todo da vueltas en este universo. La Tierra da vueltas sobre su propio eje, le da vueltas al Sol, todo el sistema solar le da vueltas a la galaxia en sí mismo gira también sobre su propio eje. Entonces todo funciona a partir de movimientos circulares. Esto en el hebreo se llama Gilgul, una vuelta, ¿sí? También se le puede entender como una rueda. Bien, ahora vamos a tratar de explicar por qué cuando hablo de ciencia tiene esto que ver con las cosas de Dios, ¿sí? No estoy hablando del conocimiento de los científicos,
Ellos simplemente están explicando cómo funciona la creación de Dios. No están inventando nada, no están descubriendo nada. Están explicando lo que antes no tenía una explicación. Es la creación de Dios. No estamos haciendo ídolos de un científico porque al final de cuentas son seres humanos, ¿sí? Pero es increíble que un científico nos diga, aquí está cómo funciona y nos dé una teoría de cómo trabaja nuestro creador en el universo. Esto es lo que hace y así lo hace el Dios en el que tú crees. Eso es lo que hace la ciencia. Por eso a mí me gusta enseñar con conceptos científicos. Por ejemplo, la luz. La luz que usted ve en un foco, en una bombilla, la luz del sol, se proyecta, tiene una dirección. Se encuentra, digamos, con un prisma, que es una pieza de cristal, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí así. Cuando la luz se proyecta en un prisma, esta hace una difracción. Se llama difracción cuando se fragmenta la luz en los 7 colores del arco iris. Este efecto se llama difracción. Y surge lo que conocemos como los 7 colores del arco iris, ¿sí? Que va del infrarrojo al ultravioleta. Y aquí los colores que ya todos conocemos, ¿va? Que sería rojo, naranja, verde, amarillo. Y bueno, ahí están los 7 colores del arco iris. Es lo que se conoce como el arco iris. Los 7 colores básicos, ¿sí? Ahora tenemos lo que quiero explicar con este concepto es que tenemos una verdad que se convierte en otra verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a poner aquí el 7. Aquí está. 7 colores el arco iris. Entonces tenemos una verdad que nuestros ojos nos dicen que es la luz es blanca, ¿sí? La luz es blanca y esto es lo que nuestro ojo puede ver. Es decir, nuestros 5 sentidos nos indican que la luz es blanca. ¿Pero esto qué tiene que ver? Que esto es una verdad, esa es la realidad que nos ofrecen nuestros 5 sentidos. Únicamente puedo ver el foco y digo que la luz es blanca. Puedo ver la luz del sol y digo, bueno, pues es blanca o transparente, como lo quiera llamar. Pero yo estoy viendo un color y que va a ver todo el mundo. El 99% del planeta va a ver que la luz es blanca. Entonces esa es una verdad. Y si no se conoce nada hasta ese momento más que una luz blanca, entonces esta es una verdad absoluta, ¿sí? Estamos hablando de una verdad. Una verdad. La luz es blanca. Pero viene la ciencia y a través de un experimento que es la difracción de la luz, se dan cuenta que la luz no es blanca, sino que comprende los 7 colores del arco iris, están unidos en una sola y este es el origen de los colores, ¿sí? La luz blanca entonces se fragmenta y se convierte en 7 colores. Entonces, la ciencia nos está demostrando que existe una segunda verdad, una que está un poquito más allá de nuestra vista y que con un simple experimento lo podemos todavía también observar, pero ya necesitamos un experimento, ¿sí? Rascarle un poquito allí a la observación. Bien, tenemos una segunda verdad. Pues resulta que los 7 colores del arco iris, cada uno de ellos
tiene un espectro de color nuevamente. Entonces acudimos a esta parte. Aquí tengo los colores, ¿sí? Y de cada uno de los colores surgen diferentes tipos de rayos, ¿sí? Ya hablamos de la luz infrarroja, la luz ultravioleta. En esta parte están los rayos cósmicos, no lo voy a escribir porque no tengo espacio, rayos cósmicos. Y tenemos las ondas de radio, las ondas que utiliza su radio, su teléfono celular, etcétera, ¿sí? Tenemos los rayos UV, que son rayos ultravioleta. Tenemos los rayos gamma, ¿sí? Tenemos los rayos X. Entonces, nos damos cuenta que cada uno de esos colores tiene un espectro todavía. Entonces ya no se puede ver con los ojos naturales. Pero nadie puede negar y nadie puede decir que no sabe qué es un ultrasonido. Un ultrasonido pues es ver a un bebé dentro del vientre de la madre. Están utilizando los rayos X. Es una parte, digamos, es la séptima parte de la luz la que están ocupando. Únicamente los rayos X de lo que es el total de la luz están ocupando para ver a un bebé dentro del vientre de una madre. Entonces se da cuenta que ya surge una tercera verdad. Entonces salimos una verdad, una segunda verdad y una tercera verdad. Y más allá de esto, va a seguir surgiendo información como un abanico de posibilidades, de información, que se nos escapan ya nuestros 5 sentidos. ¿Se acuerda cuando le dije que la cuarta dimensión es un estado de conciencia? Porque se pierde mis sentidos, que sería esta parte, la primera verdad, la parte literal, mis 5 sentidos, los que pueden tocar, mirar, escuchar, oler. En otra dimensión, ¿sí? En otro plano, ya desaparecen, pero comienzan unos que no conocemos. Hay un pasaje en la Torá donde al siervo Giesi, me parece que se llama, del profeta, cuando están en peligro, el Eterno le abre los ojos, pero son los ojos de su espíritu, no son sus ojos físicos, sino los ojos de su alma. Pueden ver que están rodeados de gente de a caballo y de carros de fuego, que son los ejércitos de Yahweh, los ejércitos del Creador. Es decir, ellos no estaban solos, estaban rodeados de ejércitos. Esto era para darle paz, para darle shalom al siervo que estaba aterrado porque los iban a matar, cosa que no sucedió. Bien, entonces lo lleva a una percepción extrasensorial. Espero explicarme con esto. Una percepción extrasensorial, es decir, de su mirada o de su vista, una percepción de extra mirada o extra visión, como lo pueda entender. Esos son los sentidos que van más allá de los 5 sentidos. Y entramos a la cuarta dimensión, que es un estado de conciencia. Bien. Entonces se da cuenta que aquí hay ya niveles. Un nivel, otro nivel y otro nivel. Ya lo he enseñado esto como las señales de Wi-Fi. Bien. Esto es lo que nos enseña la luz, pero solamente una porción de lo que es la luz, porque también la luz viaja a una velocidad, ¿sí? Y cambia, como ya lo dije, del ultravioleta, estoy hablando del espectro de colores, al infrarrojo. Nuestros ojos no pueden ver más allá del ultravioleta y del infrarrojo. Son los colores del arco iris. Es lo que alcanzamos a ver, los colores del arco iris, ¿sí? Bien, entonces aquí ponerle que son 7 colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos son los de las orillas, ¿sí?
Aquí está el verde, el amarillo, el naranja, el rojo. Acá. Y haga de cuenta, lo voy a escribir para que lo podamos entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? 7 colores. Entonces, en estos 7 colores, la luz viaja con una onda longitudinal, ¿sí? Que va de una parte muy pequeña a una más amplia, hasta que tal vez se pierda en una línea horizontal. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro cerebro también funciona a través de ondas, ¿sí? De ondas llamados hertz, que esta frecuencia se mide en nuestro cerebro como hertz. La actividad cerebral se puede entonces medir. ¿Y qué tiene esto que ver con el acercamiento? Bien, nuestra alma es una partícula de Dios, es un fragmento de Dios, es una chispa del Eterno dentro de nosotros. Eso es nuestra alma, que está viviendo en un mundo denso. Y la Torá y Mashiach y los evangelios le llaman un mundo de tinieblas. Por eso al Hasatán le llaman el príncipe de este mundo. Una baja vibración, una frecuencia de longitud. Por eso también le llaman la serpiente. Vamos a ver eso. Por esa forma que tiene de desplazarse muy lenta, pero inteligente. Ahora, el alma de una persona, como dijo el apóstol Pablo, él se refirió a Dios como luz inaccesible. ¿Por qué? Porque es una luz que no deja de emitir y que es eterna e infinita. Y al ser eterna e infinita es infinitamente poderosa, ¿sí? Por eso dice la escritura que cuerpo y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero está hablando porque pertenece a un mundo físico, a un mundo de baja vibración, ¿sí? Entonces nuestra alma tiene una vibración. Vamos a dibujar primero la baja vibración, ¿sí? La baja vibración en un alma, ¿cómo sería? Cuando usted avienta una piedra a un lago, se hace una onda expansiva, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la piedra y de la fuerza, va a ser más lenta o más rápida. Bien, haga de cuenta que nuestra alma tiene una vibración igual, ¿sí? Esta es la vibración del alma. En esta onda longitudinal, que es una onda de radio, se puede también explicar con sonido, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería un sonido así. Digamos que cada irradiación que surge de nuestra alma es así. Tin, 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 tin. Si tuviera un sonido, ¿sí? Pero cuando esta alma tiene una vibración más elevada, tiene más acercamiento a Dios, su alma vibra cada vez más rápido. Tin, 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 tin. Después, si esta alma se llega a fusionar con Dios, ¿sí? Pues digamos que es un alma muy elevadísima, esta tiene una vibración muy intensa, muy rápida. Tin, 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 tin. Bien. Pero cuando esta alma se fusiona con Dios, tiene una vibración así, ¡tin! Simplemente emana. Ya no hay ondas de radio, se convierte en una sola cosa. Esto es increíble porque esto se conoce como el Ejad, la unidad de Dios. Dios es una sola cosa, es decir, no tiene ondas, es un solo sonido, si así lo puede entender. Es una sola línea, si así lo puede entender, ya sea de altísima vibración o de baja frecuencia. Pero ambas son
de parte del Creador, ¿sí? Son emanaciones. Bien, entonces esta alma dejaría de tener esa vibración y tendría una mucho más rápida, ¿sí? Pues o sería así, pura vibración, ¿sí? Pura luz. Entonces se convierte en un alma de luz. Ya vamos entendiendo más o menos lo que son las vestiduras de luz. Una vestidura de luz nos trae de una baja vibración a una vibración cada vez más elevada, es decir, más llenos de luz. Ahora, voy a poner un ejemplo, un tonto, un poco, pues no sé cómo lo vea, pero yo voy a un destino X, ¿sí? Viajo hacia un destino X y voy caminando hacia ese destino. Pero voy caminando y en la calle me puede salir un perro y el perro me ataca y me muerde y me lastima y me hace como quiere. Esto es porque pasé caminando y aunque me echara a correr, el perro es más veloz que yo, de todos modos me alcanza y me muerde. Bien, si pasara en una bicicleta, sería un poquito más difícil para el perro morderme, ¿sí? Pero si a ese destino yo pasara en un carro, el perro ya correría un poquito atrás de mí, pero ya no me alcanzaría. Lo vamos a exagerar. En el carro se la pongo muy difícil al perro, pero si paso en un avión, si voy de mi destino en el cual iba caminando, viajo a ese destino X, paso en avión, la posibilidad de que el perro me ataque ya no existe, ya no es, ya no tiene razón, ¿sí? Si paso en un avión. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Si yo viajo de donde estoy a ese lugar, ese destino X, a donde yo me dirijo, viajo con la onda de mi pensamiento, la posibilidad de que el perro me ataque es completamente absurda y nula, ¿sí? Pero se da cuenta de que partimos a partir de ceros y todo existe en este ejemplo. Está un poco extraño, pero así funciona, ¿sí? Entonces puedo llegar a mi destino caminando o puedo llegar en una onda de mi pensamiento. Se da cuenta que hay un acercamiento ahí, un acercamiento de alta velocidad, ¿sí? Bien, pues eso es lo que hacía el Corbán. El Corbán, el sacrificio en el altar, iba acercando al judío a una vibración cada vez más alta, ¿sí? Envistiéndose con esas vestiduras de luz. Por eso si representaba el perdón, había humo blanco que representaba el perdón, bueno, pues había sangre que representaba la muerte también. Por lo tanto, una cosa era el rigor y otra cosa era la clemencia. En sentido figurado, el tiempo pasaba de malo a bueno, ¿sí? De malo a bueno. Bien, entonces vamos a pasar con otro concepto, porque ahora vamos con la presencia de Mashiach en nuestro mundo, ¿sí? ¿Quién era Mashiach en nuestro mundo? ¿Qué fue Yahshua en nuestro mundo? ¿Por qué es la mesa de Shabbat? ¿Por qué Mashiach es Señor sobre el Shabbat? ¿Sí? Cuando en la Torá, el que está haciendo este mandamiento es el Creador, ¿sí? Bien, ya hemos explicado que hubo dos altares. En el monte Sinaí, cuando hicieron el becerro de oro era el altar del Hasatán en el mundo, y por eso era de oro. Porque también la estatua de Nabucodonosor era una cabeza de oro. Y frente a ese altar, Aarón, el Cohen Gadol hizo un altar al Creador.
Entonces yo enseñé que era el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y el mal, y era el árbol de las vidas. ¿Sí? Entonces aquí estaba el becerro de oro en el árbol del conocimiento del bien y el mal, y aquí estaba el altar que hizo Aarón. En el mismo tiempo de Egipto. Bien, pues aquí Yeshua viene a ser la luz que desciende a nuestro mundo. Él fue llamado a sí mismo la luz del mundo. Su nacimiento, que fue anunciado por una alineación astral, porque eso era la estrella de Belén, que así se le conoce, era una alineación de planetas, era una alineación astral, que cuando estaban así, miren, de forma alineada, su luz se veía en el mundo, digamos que aquí está el mundo, se veía en el mundo como una sola estrella, era una irradiación de luz, y era más intensa porque todas estaban en una línea. Entonces, por eso dice que apareció en el cielo, ¿sí? Se formó. No es que fue de manera mágica que Dios puso esa luz, no. Era una alineación astral porque Él venía, era como el cordón umbilical, ¿sí? Pero de forma cósmica. Bien. Esa luz en el mundo representa el encendido de las velas de Shabbat. Para el judío son las velas. Para el gentil es el nacimiento de Yeshua. Él viene a ser la luz del mundo. Él es la luz de Shabbat. Él encendió las velas de Shabbat, de un Shabbat universal, no de un Shabbat de cada 8 días, sino de un Shabbat universal para todas aquellas almas. Él dio el inicio a esta fiesta de parte del Creador. Por eso les dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. ¿Sí? Yo vine a guardar el Shabbat, pero yo soy el Shabbat. Por eso dijo yo que Él era el Señor sobre el Shabbat. ¿Sí? Después hizo una acción. Lavó los pies de los discípulos. Cuando hizo esta acción de lavamiento de pies, en realidad lo que hizo fue descender al mundo físico, al mundo de los 5 sentidos, es decir, a enfrentarse al alma nefesh, porque dice la escritura que sobre su ser, sobre su vida cayeron todos los pecados del mundo, es decir, vino a corregir el alma nefesh de toda la humanidad, ¿sí? Eso significa el lavamiento de pies. ¿Por qué los pies? Porque les dijo a los discípulos, porque todo lo demás ya está limpio, es decir, su neshama, su alma, que es el ruach, ya está limpio. Solo hay que limpiar el alma nefesh, la que todavía se contamina con el mundo, que pertenece al mundo del ego, de los 5 sentidos. Esta era el alma nefesh, representada por los pies de los discípulos. Entonces, de esa manera, al lavar los pies de los discípulos, estaba corrigiendo el alma nefesh de toda la humanidad. Después, en su muerte, Él descendió hasta el Geinom, hasta esa región en donde ya no hay creación, donde no hay un propósito, donde el Eterno tiene allí un espacio vacío, un lienzo en blanco que todavía no tiene trazos, y que las entidades negativas se van a encargar de hacer allí todo tipo de cosas, y por eso se le llama el infierno, porque no es el propósito de Dios. Ahí a donde van a parar todas esas entidades inteligentes negativas, se va a convertir en un universo paralelo, ¿sí? De cosas extrañas, así lo vamos a dejar con esa palabra, ¿sí? Entonces, en el Shabbat se hacen bendiciones también. La bendición para el mundo fue la venida de Mashiach.
en el Shabbat se hacen bendiciones, 3 verajás, y comienza con la mujer, porque la mujer es la que prende las velas en el Shabbat, y Dios comienza una bendición sobre la mujer virtuosa, que viene a encender las velas de Shabbat, que viene a introducir la luz a este mundo a través de la mesa de Shabbat. Y lo hace Yahshua de manera paralela, ¿sí?, al conocimiento judío. Estamos hablando del mundo cristiano, ¿sí? Y te estamos hablando de el Shabbat, porque aquí se fusionan las dos cosas. Entonces, es la mujer que prende las velas se da cuenta de que la mujer trae a la luz al mundo a través de Mashiach, ¿sí? Es una mujer la que trae la luz a este mundo, que es Mashiach. Entonces se da cuenta que se cumple la palabra cuando es el nacimiento de un bebé, y en el inicio de la Torá dice tu simiente, hablando de la simiente de la mujer y hablando de la simiente del Hasatán, es decir, la de la serpiente. Se pondré enemistad entre estas dos simientes, pero no habla de un hombre, sino de una entidad femenina. ¿Quién es? La mujer, ¿sí?, que viene a encender las velas de Shabbat cuando trae la presencia a este mundo, a Mashiach. Se da cuenta que hermoso, y en la mesa de Shabbat es la mujer la que prende las velas y trae la luz a este hogar que prende las velas. Hay un paralelismo aquí de estas dos cosas. Y de las bendiciones igual, él era la bendición en el mundo, ¿sí? Y entonces comienza la verajá de el Shabbat trayendo una bendición para la mujer y para los hijos varones, después para las mujeres y después para la gente en general. Se da cuenta entonces que en la mesa de Shabbat hay una línea de bendición que desciende del cielo en un orden, ¿sí? Vamos a decirlo que es la mujer,